desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Pregunta número 1. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam. ¿Sabes cómo se llamó el tercero? Jefté, Jafet, Nimrod, Gomer. Y la respuesta correcta es Jafet, y lo podemos ver en Génesis 5, versículo 32. Pregunta número 2. La madre de Simrán se llamó Setura.
¿Sabes cómo se llamó el padre? Jetro, Ocosías, Abraham o Harán. Y la respuesta correcta es Abraham, y lo podemos ver en Génesis 25, versículos 1 y 2. Pregunta número 3. El padre de David fue Isaí. ¿Sabes cómo se llamó su abuelo paterno? Obed, Boz, Malón o Judá. Y la respuesta correcta es Obed, y lo podemos ver en Ruth 4, versículo 17. Bien, amados hermanos, después de haber escuchado una vez más este hermoso canto y pasado el segmento de Conociendo tu Conocimiento, vamos a comenzar con el tema de Cristo o Jesús, la luz del mundo, el tema que voy a desarrollar el día de hoy. Y como ilustración voy a tener que usar también el beneficio que tenemos de la luz solar. Nuestros versículos bíblicos los estaremos leyendo en el transcurso de la enseñanza. Antes de esto vamos a orar al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por la vida, por la salud, por todas tus bendiciones en esta semana, amado Dios, por las cosas buenas y por las cosas que para nuestro ver suscitaron, Señor, malas. Pero confiando en tu palabra y reposando en ello, como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, conforme a tu propósito hemos sido llamados. Te damos muchas gracias, porque para nosotros tus hijos, amado Dios, aunque las cosas sean negras, sean problemáticas, sabemos y entendemos, Señor, que la mentalidad que tú nos das, amado Dios, es conforme a tu palabra, y las cosas también cambian y son para bien. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a mis hermanos, bendice a cada oyente, y que tu palabra, amado Dios, en esta hora haga bien a nuestros corazones, porque de hecho digo que haga bien, no porque no haga algunas veces mal, sino más bien porque muchas veces, amado Dios, entendemos la palabra y nos edifica muchas veces más que otras veces, y no porque tu palabra deje de ser viva y eficaz, sino muchas veces porque nosotros no tenemos la intención de ser receptivos. Pero rogamos, Padre, que nuestro corazón sea receptivo, nuestra vida, nuestra alma, y podamos nosotros aprovechar esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, en esta tarde me complace una vez más poder compartir la palabra del Señor. Y como yo les decía en un principio, el tema de hoy es Jesús, la luz del mundo. Y cuando nosotros decimos acerca de la luz, podríamos nosotros decir en realidad qué nos beneficia, hablando acerca de la luz solar. ¿Qué tanto nos beneficia la luz solar? Bueno, entendemos que sin luz el planeta ciertamente, y sin sol el planeta se enfriaría, y gracias a Dios que puso también el sol, porque por medio de esto viene la fotosíntesis, y esto es lo que produce o hace que la tierra pueda hacer su función de germinar la semilla y de esa manera darnos el fruto y el sustento diario. Pero también quiero agregar algo más. A principios del siglo XX, las herramientas de la medicina eran escasas y debían aprovechar lo que ofrecía la naturaleza, siendo el sol una de ellas. Así es que muchos hospitales y sanatorios sacaban las camas al exterior porque sabían que el sol ofrecía curación. En un mundo sin antibióticos, el sol era una de las pocas estrategias conocidas contra enfermedades como la tuberculosis. Hoy sabemos que la luz solar refuerza, por ejemplo, nuestra inmunidad innata, ayudando a combatir las bacterias causantes de la tuberculosis. Pero también encontré algunos otros beneficios de la luz natural, la luz del sol. Número 1, mejora nuestro ritmo cardíaco.
y también nos da descanso. La luz en la mañana sincroniza nuestro ritmo cardíaco, optimizando el funcionamiento de toda nuestra fisiología. Y también otro beneficio es que la luz del sol nos da un mejor rendimiento cognitivo y mayor productividad. La luz del sol activa nuestro cerebro y nos mantiene atentos. Y se ha comprobado que, por ejemplo, los alumnos más pegados a los ventanales de la escuela son personas que tienen más desempeño en sus estudios, pero también se ha comprobado de que trabajadores que han estado cerca también de ventanales donde les pega la luz del sol, estas personas desarrollan un mejor trabajo y también por las noches tienen un mejor descanso. También lo que nos ayuda la luz del sol es que hay menos depresión. Ustedes saben, sobre todo en los países donde en invierno, como aquí que vivimos, muchas veces no nos pega mucho los rayos del sol y muchas veces la gente se deprimen. Así es que los pacientes también con trastorno bipolar se recuperan antes debido al sol de la mañana. Se dice que si un enfermo con bipolaridad lo ponen, tiene más bien su cuarto hacia el este, donde sale el sol, y entonces el cuarto recibe mayor luz y es ahí donde las personas se recuperan pronto de esta enfermedad. Así es que, por otro lado, también la radiación ultravioleta del sol eleva la producción de beta endorfinas, otro de los motivos por los que nos da placer al sentir los rayos solares sobre la piel. También mejora la salud visual. En un estudio controlado, el grupo de niños que se expuso a 80 minutos adicionales de luz exterior del día redujo en un 50% el riesgo de miopía. Así es que también ayuda a menos enfermedades autoinmunes. La luz del sol ayuda a mejorar la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, el asma, la psoriasis, cuyos síntomas mejoran al exponer la piel al sol. Así es que también hay menos enfermedad coronaria, ayuda también a adelgazar, da mejor sensibilidad a la insulina, reducción de grasa hepática y mayor producción de óxido nitrógeno. Estos son los beneficios que encontramos en la luz del sol. Así es que si vamos a tomar luz solar, hay que hacerlo de preferencia en las mañanas para que podamos nosotros tener mayor beneficio de esta luz. Y hablando precisamente acerca de la luz, hablando acerca de lo que es la luz del sol, lo he tomado como una referencia para hablar acerca de Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces la palabra del Señor nos dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio donde no hubo profetas, donde no hubo absolutamente nada, no hubo sacerdote, no hubo una comunión entre Dios y los hombres tampoco tenían la referencia del corazón, es decir, el Espíritu de Dios que les ministrara a buscar a Dios. Ellos solamente se basaban en lo que es la ley, estudiar la ley y guardaban la ley, pero solamente era prácticamente una religión llena de conocimiento, pero sin experiencia de Dios. Y donde hay conocimiento, nada más, sin experiencia de salvación y de perdón de pecados, entonces ahí no hay transformación. Eso debemos de recordarlo mucho. Pero porque aquí la parte importante es que aunque el conocimiento esté en el hombre, el pecado no deja de dominarlo. Por esta razón la palabra de Dios nos dice en Isaías 9:2, el versículo que ya leí,
El mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es que la escasez de luz solar puede producir en nosotros enfermedad. La escasez de la experiencia con Dios también nos puede dar realmente una enfermedad, en este caso, es decir, el dominio del pecado en nuestras vidas. Quiero hacer una observación de Isaías 9:2, el versículo que leímos. En la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, los hombres fueron alumbrados, dice la palabra de Dios. Ahora, para que la aplicación es para que la luz permanezca en nuestros corazones. Realmente tiene un propósito para que esta luz permanezca en nuestros corazones. La permanencia de la luz en nuestros corazones sirve para que nosotros, teniendo la luz en nuestras vidas, el alumbramiento, la luz de Cristo, la palabra de Dios, podamos de esa misma forma alumbrar a aquellas personas que andan en sombra de tinieblas, de pecado y de muerte. Esa es la aplicación de este versículo. Ahora, la palabra del Señor nos habla en Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así es que la palabra del Señor nos habla precisamente de que Jesucristo realmente es la luz de nosotros. La palabra luz o la luz en la Biblia siempre habla de un símbolo, y el símbolo es para simbolizar la verdad, la luz. Así es que este versículo nos habla precisamente, en él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es algo importante. Si nosotros estamos en Jesús, entonces nosotros podemos ciertamente hablarle a otras personas o mostrarles a otras personas la luz que hay en nuestras vidas, porque esa es la parte maravillosa. Ahora, la vida del alma, la aplicación de este versículo, la vida del alma se basa en la verdad de la palabra de Dios. O sea, es así. Si nosotros leemos la palabra del Señor y nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la experiencia de la salvación, entonces eso quiere decir que la vida realmente, la palabra misma recobra vida en nuestra alma, y entonces es ahí donde nuestra alma tiene vida basándose en la verdad de la palabra de Dios. Y debemos de recordar, mis amados hermanos, que en este caso la palabra es Jesucristo. Por esa razón Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, y si estamos en él, dice este versículo, si nosotros estamos en él, entonces estamos en la verdad. Por esa razón es sumamente importantísimo que nosotros podamos tener o estar del lado de nuestro Señor Jesucristo, y podamos tener a Jesucristo en nuestra vida, y podamos tener su palabra como esa regla para nuestro vivir diario. Ahora, Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló, y estamos hablando acerca de que Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si nosotros analizamos Juan 8:12, y dice la palabra que Jesús les habló a las personas que estaban ahí, y ahí estaban sus discípulos y todas las personas que le oían, Él les dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, yo soy la única verdad, hablando Jesucristo. Él es la única verdad. Por esa razón Juan dijo, Juan 14:6, dice la palabra, hablando nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que la palabra nos habla en este versículo de 8:12, precisamente acerca de que Él es la luz del mundo, la única verdad, la única luz que puede alumbrar a este mundo, la única luz en la cual puede resplandecer y debe de resplandecer en nuestras vidas siempre y cuando nosotros vengamos a Él, vengamos a la luz, nos expongamos a la verdad,
y sean revelados nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que esto realmente es algo importantísimo. Si nosotros no estamos a la verdad de la palabra de Dios, vamos a andar en pecado. Es como si tú nunca sales a la luz del sol y estás en un cuarto oscuro, aunque tengas esa luz eléctrica, esa luz de foco, en realidad no va a ser beneficiosa para tu cuerpo. Te vas a enfermar, tu cuerpo va a recaer, tus huesos se van a hacer frágiles. Por esa razón es importante reconocer que si nosotros estamos también alejados de Jesucristo, de su presencia, sin oración, sin ayuno, sin lectura de la palabra, sin alabanza, entonces nuestra alma también le puede suceder como al cuerpo. Y no es que sus huesos se rompan, definitivamente no, pero puede perecer. Si uno muere en esa indiferencia espiritual, uno puede perecer. ¿Y cuándo? Pues en este caso la gente, de hecho Jesucristo lo dice, cataloga a las personas que caminan sin Dios por este mundo, las considera muertas y en el sentido espiritual, porque están alejadas de Dios, no tienen comunión con Dios y no tienen ninguna esperanza. Viven en este mundo sin esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que nosotros encontramos ciertamente en Jesús, el beneficio de la gloriosa esperanza de la vida eterna. Por esta razón es importante que podamos nosotros venir a Jesús. Fíjate lo que leímos, Juan 8:12. Y tenemos la aplicación de Juan 8:12, el pasaje que les leí, que dice: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que Jesús no es una luz, porque no hay muchas luces en este mundo, sino más bien Jesús es la luz que salva. Y aunque podríamos decir, bueno, hay muchas luces, hay mucha gente que son fundadores de religiones, hay gente que se les adora, bueno, hay gente que aún siguieron a Jesús y la gente lo sigue adorando, ¿no? Cuando realmente ellos ni siquiera pidieron que se les adorara, cuando ellos ni siquiera instituyeron un día de adoración o ellos proclamaron adoración para ellos mismos, no. Pero más sin embargo, el hombre busca formas de adorar, formas de admirar, formas de reverenciar, formas de tenerlos en un prestigio, en un sobreprestigio más bien. Pero, y esas son luces. Por esa razón dijo Jesús: mirad que vuestra luz no sea tinieblas. Entonces la palabra del Señor nos habla precisamente aquí de que Jesús es la única luz. Y nosotros debemos de seguir a Jesús, porque si le seguimos no estaremos en tinieblas. Así es que, si no le seguimos, también, mis amados amigos y hermanos, no tendremos la luz de la vida eterna. Juan 12:35 nos dice: Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que ande en tinieblas no sabe a dónde va. Y esa es una realidad. Por esa razón dice la palabra, dice, si un ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque realmente no saben a dónde van. Así es que un ciego espiritual definitivamente tampoco sabe a dónde va. Ahora, fíjate lo que tengo aquí, la otra aplicación de este versículo. Jesucristo es la luz. Así es que si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, tendremos su entendimiento para no regresar a las tinieblas. Hay que seguir a Jesús para no regresar al pecado, mis amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4:6, Segunda de Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién ilumina nuestros corazones? Jesucristo.
Eso es lo que la palabra del Señor nos habla. Entonces, Jesucristo ilumina nuestros corazones, pero no solamente nuestros corazones, Él también ilumina nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la plenitud de Jesucristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla. Por esa razón es importante que nosotros tengamos a Jesús como la luz del mundo en nuestras vidas. Y que no solamente nos conformemos con decir Jesús es la luz del mundo y sin tener una experiencia. Hay que tener una experiencia de esa maravillosa luz, de ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 5, versículo 14, la Biblia nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es que la palabra del Señor nos habla y nos dice que si tú estás durmiendo, debes de despertarte, mi hermano o mi amigo, si tú vives en pecado, porque el dormir, fíjate, si nosotros analizamos un poquito, superficialmente, claro, lo que es dormir, entra uno en una inconsciencia del mundo real. Uno, en esa inconsciencia, uno no sabe lo que está sucediendo alrededor, aún incluso uno puede estar durmiendo y el que está a nuestro lado, puede él realmente estar haciendo cualquier actividad, leyendo un libro y nosotros ni siquiera nos damos por entendido, a pesar de que esté a nuestro lado. Entonces, el que duerme ciertamente sueña y muchas veces la gente no sueña, simplemente está dormido. Y cuando decimos, cuando duerme, la gente sueña, muchas veces la gente vive con afanes en esta vida, con ilusiones, pero si no tiene a Jesucristo como su esperanza única de la vida eterna, solamente es un sueño o está durmiendo con muchos sueños nada más en esta vida. Así es que y hay gente que realmente no sueña, la gente durmiendo no sueña, porque muchas veces yo le pregunto a mis hijos, ¿soñaste algo? Dicen, no. Y hay veces yo me despierto y quiero recordar qué soñé, no soñé nada. Y parece que es cuando más se descansa. Y en esta vida, ciertamente, la gente muchas veces vive también sin ilusiones, la gente vive sin sueños, la gente vive sin esperanza, la gente vive sin ningunas metas. Entonces, la gente vive por vivir y eso es dormir sin soñar. Pero en realidad, la parte importante no es que tú sueñes y tengas sueños en esta vida nada más. Es importante que los tengas, pero si tú no tienes el sueño de la vida eterna y sobre todo la esperanza, la comunión con Cristo, entonces eso quiere decir que el que vive en pecado solamente ilusiona o sueña que irá al cielo. Pero necesitas, para que no estés en esta condición, despertar a la verdad de Jesucristo. Y esto ciertamente, este versículo nos habla de tomar una iniciativa, proponernos de corazón buscar a Dios. ¿Y saben qué? Una maravillosa esperanza. Él está dispuesto a darnos su luz. Mi amado hermano, mi amado amigo, yo te animo ciertamente a que busques de Dios. Y el último versículo para leerte es Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Te lo voy a leer de nuevo. Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nos está hablando ciertamente de un futuro, es decir, si tú y yo morimos en Cristo Jesús siendo fieles, porque ese es el punto, ¿no? El punto no es nada más decir, oh, yo soy cristiano y porque asisto a una iglesia, soy cristiano porque canto unos cantos, soy cristiano porque leo la palabra, soy cristiano aunque tenga mal testimonio, soy cristiano aunque no viva la palabra, a pesar del conocimiento que tenga de ella. Entonces, en realidad no se trata de esta clase de cristianismo, un cristianismo intelectual. Más bien la palabra de Dios nos habla de un cristianismo intelectual y un cristianismo práctico en la vida diaria. Y esa es la razón por la cual uno va a llegar al cielo. Porque uno no puede tener un evangelio práctico en la vida de uno si uno no tiene un encuentro con Dios.
Entonces necesita el hombre, todo ser humano, arrepentirse y venir a Jesucristo para poder heredar ciertamente todas las bendiciones de la vida eterna y ciertamente estar con Él por la eternidad, día y noche. Así es que el cielo es lo contrario del infierno. El infierno es una tortura y un castigo día y noche, donde Jesús mismo nos dice, el que sabe realmente cómo es el infierno, nos dio solamente un dato o dos datos. Dice que en el infierno será el lloro y crujir de dientes, donde la oscuridad ciertamente es muy palpable y donde el gusano nunca muere. Entonces, eso es lo contrario del cielo. La palabra del Señor para la aplicación de Apocalipsis 21-23, solo esta ciudad, y es Jerusalén, de la que habla Apocalipsis 21-23, que tendrá su luz que proviene de la misma presencia de Dios. No más sol, no más luna. Y dice la palabra que ahí no habrá ni día ni noche. ¿Por qué? Porque realmente no habrá sol, no habrá luna. Y ahí solamente alumbrará la misma santidad de Dios. La luz proveniente será la luz de Dios. Así es que, mi amado hermano, si tú quieres venir a Jesucristo, hoy es el tiempo. Si tú quieres ser salvo, ven a Jesús. Él te llama a través de estas palabras. Si tú quieres tener el perdón de tus pecados, confiésale a Dios tus pecados, invítale a que venga a tu corazón y Él te hará salvo. ¿Por qué? Porque esa ciertamente es la misión por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para darnos el perdón mediante la reconciliación que ahora tenemos en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ven a Jesús, te animo, no tardes más. No pospongas el día de tu encuentro con Dios, porque creo que el tiempo de salvación es hoy. La palabra de Dios nos dice que el carcelero de Filipo dijo a Pablo qué debo de hacer para ser salvo. Y solamente un requisito para que tú seas salvo. Y Pablo lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si lo crees de todo corazón, salvo serás. Si se lo pides a Dios y te arrepientes con toda tu alma y con todo el pesar en tu corazón, tendrás el perdón de tus pecados. Y así es que vamos a orar, y yo te invito a que si tú quieres hacer esta oración conmigo, hagámosla. Repite esta oración y dile: amado Dios, te doy gracias por tu palabra, porque ahora entiendo que al cielo no iré por ningún otro medio, si no es a través de Jesucristo. Pero para que yo pueda, Señor, también ir al cielo, necesito arrepentirme de mis pecados. Y en esta hora, reconociendo la maldad que habita en mi corazón, te ruego, Padre, que perdones mis pecados y me arrepiento, Señor, de todo corazón. Entra a mi vida y dame la vida eterna, y permite, Señor, también que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te pido, amado Dios, que tú vivas en mí, y de hoy en adelante me propongo de todo corazón a vivir, Señor, una vida consagrada y en santidad para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, desde ahora y para siempre, porque tú eres mi única esperanza para la vida eterna. Y hago a un lado, Señor, todos mis conceptos errados acerca de ti. Y hoy me dedicaré a estudiar tu palabra para conocerte más. En el nombre de Jesús, te doy gracias por haber venido a mi vida y a mi corazón y limpiar mis pecados y darme, Señor, la vida eterna. En el nombre de Jesús, te doy gracias y lo pido. Amén. Bien, mi amado amigo, si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, debes de sentir en tu vida y en tu corazón el testimonio que Dios da cuando perdona nuestros pecados. Te felicito por haber hecho esta oración y sobre todo por el verdadero arrepentimiento con el cual tú la hiciste. Y si tú no la hiciste el día de hoy, bueno, oro a Dios también para que redarguya tu alma
y te traiga el arrepentimiento. Es todo por hoy, mis amados hermanos, amigos, y que el Señor les bendiga, que tengan una tarde maravillosa, y no solamente esta tarde, sino también una noche maravillosa, y toda esa semana que viene sea una semana de bendición. Amén. Así es que me despido con el siguiente pasaje que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga y disfruten de esta hermosa melodía. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el